Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, un nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más en detalle sobre los modelos o procesos de Markov. Ya hicimos una pequeña introducción en el capítulo anterior. Y bueno, un poco un resumen, básicamente los modelos de Markov son sistemas que pasan de un estado a otro con ciertas probabilidades. Básicamente estas probabilidades no dependen de cómo llegó al estado actual, sino del estado actual en sí. Es decir, si por ejemplo quiero saber si mañana está nublado, solo depende del estado del día de hoy, que sería, ok, si hoy estuvo soleado, voy a tener cierta probabilidad de que mañana esté nublado. Y no va a depender de cómo estuvo ayer el clima. Va a depender solamente de cómo estuvo hoy el estado futuro, que sería el día de mañana. Ok, vamos a hablar un poquito de la representación matemática. Por ejemplo, si tenemos tres estados, el estado A, que puede ser soleado, el estado B, que puede ser nublado, y el estado C, que puede ser lluvioso, vamos a tener que la probabilidad de pasar de A a B podría ser representada de P, entre paréntesis, B dado A. Alito parado que está acá, puede leer como dado A. Es decir, la probabilidad de pasar al estado B, dado que estoy en A. Entonces eso se representa como P, así lo vamos a representar durante el curso, P de B dado A. ¿Ok? Entonces un ejemplo, si A representa que está soleado y B representa que está nublado, entonces la probabilidad B dado A es la probabilidad de que se vuelva nublado, dado que hoy está soleado. ¿Ok? Entonces así vamos a representar las probabilidades de pasar de un estado a otro. Y bueno, lo que nos va a importar para este curso es que básicamente los modelos de Markov nos va a servir para predecir secuencias. Por ejemplo, si consideramos un texto, un libro, un artículo, etcétera, vamos a ver que todas las palabras que tiene ese texto van a formar una secuencia de palabras. Entonces podemos usar estos modelos de Markov para predecir cuál va a ser la siguiente palabra basándome en la palabra actual. Ejemplo, pongamos que la palabra cielo, la palabra cielo aparece un 80% de las veces antes de que la palabra azul. Es decir, el 80% de las veces que cuando aparece la palabra cielo, la palabra siguiente es la palabra azul. Por lo tanto, la probabilidad de que aparezca azul, dado que la palabra actual es cielo, va a ser 0,8. ¿Ok? Recordad que las probabilidades van de 0 a 1, donde 0 es improbable, que no hay probabilidades, no existe, ese evento no va a pasar nunca. Y 1, que el evento siempre va a pasar. Así se pueden leer las probabilidades y por lo tanto aquí el 0,8 sería una probabilidad muy alta porque está muy cercana a 1. Bueno, ahora vamos a definir los estados en los modelos de Markov o los procesos de Markov. Básicamente los estados son las situaciones o los estados, no sé cómo decirlo con otras palabras, en donde puedo estar parado y al cual me puedo cambiar. Por ejemplo, un estado aquí sería soleado, otro estado sería nublado, otro estado sería lluvioso. ¿Okay? Y bueno, los estados, siempre cuando hablemos de estados vamos a hablar los vamos a declarar con la letra S, que viene de state en inglés, por si acaso. Entonces, usando la anotación anterior, SI va a representar, por ejemplo, el estado I, que sería el estado 1, en este caso el estado soleado. SJ va a representar el estado 2, por ejemplo, o el estado J, que sería lluvioso, y así sucesivamente. Por lo tanto, para definir una probabilidad de los estados, de pasar de un estado a otro, sería la probabilidad de pasar del estado J, de pasar al estado J, dado que estoy en el estado I. Pero se entienda esto. En este caso, numéricamente sería estado 1, estado 2, estado 3, en donde el 1 sería el soleado, el 2 sería el lluvioso y el 3 el nublado. Estas son simplemente notaciones que vamos a ir usando durante el curso para que se vaya entendiendo, por si después ven una fórmula y se van a marear por la fórmula, no se marean, simplemente estamos usando estas notaciones, ¿ok? Así que anótenlas por ahí porque esto lo vamos a volver a ver. Y básicamente la distribución de probabilidad, ¿qué quiere decir esto? Que la suma de las probabilidades de transición de un estado soleado, por ejemplo, de un estado soleado a todos los estados tiene que ser 1. Es decir, si yo me voy al estado lluvioso, la probabilidad de que yo me vaya al estado lluvioso, la probabilidad de que me vaya al estado nublado, más la probabilidad de que me vaya al estado soleado, siempre es 1. Es decir, siempre voy a estar en un estado futuro, ya sea soleado, nublado o lluvioso. ¿Okay? Entonces, si la probabilidad del estado lluvioso es 0,03, por ejemplo, de pasar de soleado a lluvioso es 0,3, de pasar de soleado a nublado es 0,4, la suma de esos dos es 0,7, por lo tanto la probabilidad de quedarme en soleado es 0,3. 0,3 más 0,7 es 1. ¿Ok? Y como ya dijimos, después de un día soleado, la probabilidad de que el siguiente día sea lluvioso no va a depender de los días anteriores si fueron soleados o lluviosos, sino depende solamente del día actual. Entonces, como dijimos, para definir una probabilidad, vamos a decir la probabilidad de un estado lluvioso, de pasar a un estado lluvioso, dado que es un estado soleado, por ejemplo, va a ser 0,4. De pasar al estado nublado, dado que estoy en el estado soleado, va a ser 0,6. Aquí me falta una P, por si acaso. Son ejemplos simplemente. Y con todos los estados vamos a definir la matriz de transición. ¿Qué es la matriz de transición o matriz? Sería básicamente todas las probabilidades de pasar de un estado a otro.
Entonces, por ejemplo, si estoy acá en soleado, ¿cuál es la probabilidad de pasar a soleado? 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de pasar a lluvioso? 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de soleado a nublado? 0,2. Lo mismo, si estoy en lluvioso, ¿cuál es la probabilidad de pasar a soleado? 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de pasar a lluvioso? 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de pasar a nublado? 0,3. Y así sucesivamente. Y es importante que en los procesos de Markov las probabilidades no van a ir cambiando en el tiempo, ¿ok? Eso tienen que tenerlo, que va a haber una homogeneidad en el tiempo en los modelos de Markov. Y además, dado que al inicio de la secuencia, cuando recién estamos iniciando el modelo, no hay un estado anterior que depender. Cuando recién empezamos, por ejemplo, se creó el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ver si en la creación de ese mundo va a ser soleado, lluvioso o nublado? Dado que no hay un estado actual. Para eso se va a necesitar una matriz un vector de probabilidad inicial, en donde tenemos que, lo vamos a definir como PI, de P inicial, probabilidad inicial, que va a ser, ok, inicialmente va a haber un 0,6 de probabilidad de que sea soleado, un 0,3 de probabilidad de que sea nublado y un 0,1 de probabilidad de que esté lluvioso. Entonces es importante tener también este vector definido. Bueno, para representar en Python la matriz, ojo que aquí no son los mismos números ahora que lo veo, me di cuenta que hice el número aleatorio en esta matriz y en esta de acá, así que no son los mismos números, porque dicen, no, y no calzan los números. Pero bueno, simplemente lo puse como ejemplo, que si queremos representar una matriz de transición en Python, podemos poner, por ejemplo, si estoy en el estado A, de pasar a A, podemos hacer un diccionario. Ok, el diccionario A sería la transición del estado A a otro estado. Entonces, si estoy en A, de quedarme en A, un 0,6, de pasar a B un 0,3 y de pasar a C un 0,1. Si estoy en el estado B, de pasar a A sería un 0,2, de quedarme en B sería un 0,7 y de pasar a C un 0,1 y así sucesivamente. Entonces la matriz de transición puede ser una matriz de un diccionario de diccionario. En este caso un diccionario que se llama transiciones, que cada elemento del diccionario va a ser un diccionario. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la implementación computacional? Bueno, vamos a usar herramientas, por ejemplo, las librerías de NumPy de Python, para manipular matrices y vectores. Luego vamos a definir una matriz de transición, que eso lo podemos hacer con datos históricos, que ya les voy a explicar cómo. Y simplemente podemos calcular la probabilidad de secuencia específica usando un simple bucle, haciendo alguna simulación, por ejemplo, de tantos datos, etcétera, etcétera. También podemos usar datos históricos, donde podemos entrenar nuestro modelo ajustando la probabilidad de que representen mejor los datos. Por ejemplo, si observamos que después de 100 días que fueron soleados, el 70 resulta en ser nublado, entonces vamos a decir, ok, la matriz de transición, la probabilidad de que pase de soleado a nublado va a ser 0,7, ok. Lo mismo podemos hacer para la probabilidad inicial, tomamos esos 100 días, la probabilidad de estado inicial, tomamos esos 100 días, bueno, de esos 100 días, el 70% de los días fueron soleados, el 20% de los días fueron nublados y el 10% fue lluvioso. Entonces, ok, la probabilidad inicial son 70% soleado, 0,7 soleado, 0,2 nublado y 0,1 lluvioso, por ejemplo. También se puede hacer lo mismo para las palabras, por ejemplo, decir, como vimos anteriormente, ok, el 80% de las veces que aparece la palabra cielo viene acompañada de la palabra azul. Por lo tanto, dado que estoy en cielo, la probabilidad de pasar a azul es un 80%. Okay. Entonces ya con esto podemos empezar a ver un tema un poquito más avanzado y ya pronto meternos al código para empezar a hacer nuestros modelillos. Así que eso, espero le esté sirviendo el curso. Creo que hoy día está un poquito más bajo de energía, pero bueno, los invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos en el próximo video. Los invito a suscribirse, como dije, y dejen su comentario, que es muy importante para mí, para que me ayude YouTube a promover este video. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto. Que estén bien. Chau, chau.